Minuto de silencio hoy en Murcia en homenaje a los 13 fallecidos en el trágico incendio de una discoteca de la ciudad. Durante horas se creyó que había además varios desaparecidos. La discoteca en la que murieron tenía una orden de cierre desde hace un año. Los dueños habían pedido la licencia para poder dividir en dos un local, pero el ayuntamiento denegó ese proyecto y aún así la empresa siguió adelante. Hace un año se ordenó su precinto. En el canto cuarto de la Odisea, Homero señala que los dioses tejen tragedias para los hombres para que las generaciones venideras tengan algo que cantar. Lo que Homero no se esperaba es que algunos integrantes de esas generaciones venideras serían tan poco cuidadosos en el canto y optaran antes por herir y deshumanizar el dolor. El incendio ocurrido la madrugada del domingo en Murcia es un ejemplo de cómo desde algunas redacciones el ejercicio periodístico se ha dejado de lado en beneficio de un sensacionalismo inhumano. Un incendio que ha provocado 13 muertes de momento y 24 heridos, y que es el más mortífero desde la década de los 90, tiene hoy al país en un estado de conmoción. Para Antena 3 y para el mundo, sin embargo, más allá de los datos que corresponden a la información rigurosa sobre lo acontecido, hay otro ángulo: poner en vitrina el audio desesperado que una hija envía a sus padres antes de fallecer entre las llamas. Nosotros no difundiremos ese audio por considerar una falta de rigor ético y de decencia periodística difundir morbosamente el dolor de una familia. El tratamiento de esa noticia contrasta notoriamente con la forma en la que Antena 3, por ejemplo, abordó otros temas que también involucraron audios, pero estos sí eran relevantes para la ciudadanía. Ese es el caso de los audios que involucran a Ana Rosa Quintana en el caso Tandem, tema que la multimillonaria presentadora jamás ha abordado en su propio programa. En estos audios se la podía escuchar junto con su marido y con el comisario Villarejo. Audios donde también se evidenciaba que Quintana pidió ayuda al excomisario para solucionar problemas judiciales. Esos audios, sin embargo, no los difundió Antena 3. En la misma línea, Antena 3 se cuidó de no difundir los audios donde el presentador de televisión y director de contenidos de La Sexta, Antonio García Ferreras, también junto a Villarejo, confesaba que la información que Eduardo Inda le proporcionó resultaba muy burdo, pero que iba a ir con ella. Unos audios que revelan la corrupción en el periodismo que construye casos falsos para arremeter contra adversarios políticos. Entre los audios de Ferreras se le oye también afirmar que fueron ellos quienes mataron a Juan Carlos Monedero. El diario El Mundo también guardó silencio respecto a estos audios. Publicar los audios de una hija despidiéndose de su familia en un contexto de tragedia no es periodismo. Es morbo, sensacionalismo y prensa basura. Y lo es todavía más cuando desde esas mismas filas mediáticas se silencian otras informaciones que sí son de relevancia pública y que merecemos conocer todos y todas. Bueno, esto es lo que decíamos ayer en Diario Red. Hoy hablamos de una tragedia y vamos a ver si no nos hemos equivocado nosotros también al utilizar este término, que se ha cobrado la vida de muchas personas. Y nos vamos a preguntar también qué responsabilidad podrían tener ciertas empresas y el propio ayuntamiento, y vamos a hablar también del amarillismo más repugnante en el periodismo de nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de un incendio con muchos muertos, con muchos heridos, en el que toca hablar de la responsabilidad de algunas empresas, también del ayuntamiento y de un tratamiento periodístico que ha dejado mucho que desear. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, voy a hablar de las responsabilidades políticas que hay detrás de esto, que no ha sido un accidente porque se podía haber evitado, y de que la discoteca que se ha incendiado estaba trabajando sin licencia y sobre ella pesaba una orden de cierre que nunca llegó a ejecutarse. Manu Levín hoy va a poner, como siempre, los titulares en el banquillo, y vamos nosotros también al banquillo, porque en Canal Red, en Diario Red, hemos usado un término que Manu Levín va a señalar como problemático. Hemos hablado de tragedia y Manu Levín va a explicar
entre otras cosas porque no es el término más adecuado si queremos ser éticos cuando hacemos periodismo, ¿verdad? Efectivamente, intentaré explicarlo. Sé que es un término, bueno, que está muy instalado en el lenguaje común, que usamos inocentemente, pero el lenguaje nunca es inocente, genera marcos mentales, genera una determinada manera de ver la realidad y de entender la realidad. Así que yo creo que hay que ser quisquilloso, hay que ser cuidadoso con eso, luego lo trataré de explicar. Y bueno, y vamos a ver también el sensacionalismo macabro y morboso que caracteriza la cobertura que han hecho la gran mayoría de los medios sobre este incendio. Nos hacemos autocrítica, también en Canal Red. Vamos a cambiar de tema con Ina Finogénova, que trae una información muy interesante de Argentina. Últimamente se habla mucho de Argentina aquí, ante la perspectiva de que Milei pueda ser presidente de este país. ¿Qué nos traes, Ina? Sí, vamos a cambiar de tema. Argentina está en la recta final de la campaña electoral y precisamente vamos a hablar de algo que al principio pareció puro sensacionalismo macabro, como dice Manu, pero que en este caso sí tiene relevancia política e interés público. Ya os contaré. Quédense porque es interesante. Hoy vamos a contar con alguien de la casa, con Raúl Solís, que ha seguido muy de cerca el tratamiento mediático que ha recibido este incendio y todo lo que ha ocurrido. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Domingo de madrugada, como cada fin de semana, el polígono de las Atalayas, uno de los principales centros de ocio nocturno de la región de Murcia, se encontraba atestado de gente. Miles de personas se congregaban en los diferentes establecimientos de la zona, que incluyen más de una decena de discotecas, salas de conciertos y puestos de comida rápida. A las 6 en punto de la madrugada, el 112 recibió la primera llamada de emergencia. Un incendio se había desatado en uno de los locales y rápidamente se extendió a los establecimientos contiguos. En total, 3 discotecas se vieron afectadas por el fuego: Teatre, Golden y la Fonda Milagros. A pesar de la labor de los servicios de emergencias, 13 personas fallecieron y 24 resultaron heridas. Se trata del incendio más mortífero registrado en un local de ocio en nuestro país desde 1990, cuando un fuego en la discoteca Flying de Zaragoza acabó con la vida de 43 personas. Pero lo más grave es que todas estas muertes y heridos se podrían haber evitado. No estamos hablando de un accidente, sino de un proceso plagado de irregularidades. Así es, tal y como se ha desvelado, los locales afectados por el incendio no tenían licencia y sobre ellos pesaba una orden de cierre que nunca llegó a ejecutarse. Los problemas de las discotecas afectadas por el incendio se originaron en junio de 2019. Hasta entonces, Fonda Milagros, donde se originó el incendio, y Teatre, la discoteca contigua, también afectada por el fuego, eran un mismo establecimiento. Pero en ese momento, la empresa propietaria comunicó al Ayuntamiento de Murcia que había dividido el local en 2. Sin embargo, la división no fue aprobada por el consistorio. El 10 de enero de 2020, el entonces concejal de urbanismo, Andrés Guerrero, del Partido Socialista, dictó una orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, argumentando que la modificación de la estructura del local era sustancial y requería una nueva licencia. Sin embargo, la empresa propietaria hizo caso omiso de la orden, ¿no? Sí, la discoteca Teatre no solo continuó con su actividad, sino que mantuvo la división del establecimiento para crear la Fonda Milagros, a pesar de que no contaba con la aprobación del consistorio. Los bomberos han podido comprobar, de hecho, que ambos establecimientos estaban separados por una pared de pladur, por lo que se habría actuado de manera ilegal y de espaldas al criterio del ayuntamiento. Al no existir sobre papel, tampoco está claro si la Fonda Milagros contaba con salida de emergencias, cumplía con los límites de aforo o tenía un protocolo de actuación contra los incendios. Es decir, obras ilegales, funcionamiento de discotecas fantasma. Todo esto se produjo, me pregunto yo, sin el conocimiento del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, resulta bastante difícil de creer. Se trata de discotecas que desde hace más de un año congregan a miles de personas cada fin de semana en uno de los centros de ocio nocturno más importantes de Murcia. En concreto, Fonda Milagros no es precisamente un local de nueva apertura, lleva funcionando desde antes de la pandemia y se anuncia en redes sociales con toda la naturalidad, donde no deja de publicar eventos como los que vemos en pantalla. Además, la presencia policial en las inmediaciones de la discoteca era habitual, por lo que parece bastante inverosímil que la Fonda Milagros estuviera funcionando sin el conocimiento del ayuntamiento. Pero en todo este tiempo, me pregunto, ¿no hubo ninguna inspección por parte del propio ayuntamiento? Bueno, no parece, al menos en lo que se refiere al cese de actividad, porque según ha informado el abogado del dueño de la discoteca, sí que hubo 2 inspecciones en el último año y medio. En la primera se solicitó la instalación de 2 puertas cortafuego y en la segunda una ordenanza municipal fue a revisar los niveles de ruido del local. Es decir, que el ayuntamiento, claro que sí que estaba al tanto de que la Fonda Milagros estaba abierta y funcionando plenamente. Pues eso parece. Sin embargo, lo que no se produjo fue
ninguna inspección en relación al cese de actividad del local. Esto a pesar de que el decreto de cierre lo especifica literalmente. Voy a leer textualmente. Se dará traslado a los servicios de inspección para comprobar el cese de actividad y en el caso de que no se hubiese producido un cese voluntario por parte del titular, se procederá por esta administración a la ejecución forzosa del acto administrativo utilizando para ello los medios que sean necesarios, incluidos el precinto del establecimiento y las instalaciones que sean necesarias para garantizar el cese. Eso está firmado por Andrés Francisco Guerrero Martínez, concejal entonces de Urbanismo del PSOE, a 10 de enero de 2022. Bueno, en octubre de 2022 se dictó la orden de ejecución de cierre. Y estamos en octubre de 2023, es decir, un año después no se había ejecutado ninguna orden de precinto del local. Sí, ni el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, ni su predecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE, que recordemos llegó al poder tras la moción de censura orquestada por Inés Arrimadas desde Madrid, que supuso también el principio del fin de Ciudadanos. Bueno, ninguno de los dos ha sabido explicar por qué no se realizó ninguna inspección para comprobar el cumplimiento de la orden de ejecución de cierre. Ambos concejales han comparecido en una rueda de prensa conjunta para rendir cuentas sobre lo sucedido. Vamos a escucharlas. Y la Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal. El único responsable es la empresa que, a pesar de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. Nos vamos a personar como acusación particular contra la empresa Teatre por haber incumplido las órdenes de cese. Estamos hablando de una tragedia sin precedentes e insisto que vamos a actuar con contundencia para depurar todas las responsabilidades sobre lo ocurrido hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste. Vamos a depurar todas las responsabilidades, cueste lo que cueste, dicen. Bueno, cueste lo que cueste, pero ni el PP ni el PSOE han respondido a por qué no se ejecutaron las inspecciones. Quizás el inspector fue cuando la discoteca estaba cerrada, esto es lo que ha insinuado Guerrero. Además, eluden responsabilidades del consistorio y anuncian que el Ayuntamiento de Murcia se personará en la causa judicial como acusación particular contra Teatre Sociedad Limitada. Podemos ha registrado una moción en la Asamblea Regional para ir más allá de las explicaciones que han dado los concejales de urbanismo y en la que solicita crear una comisión especial de investigación que aclare lo ocurrido. Y yo me pregunto, ¿qué dicen los abogados de las discotecas siniestradas? Bueno, pues los abogados de las dos discotecas afectadas por los fuegos se están culpabilizando mutuamente. El abogado de la Fonda Milagros ha asegurado que sus papeles se encontraban en regla, pero lo que ha pasado es que durante el incendio se han quemado y la abogada del Teatre asegura que el foco del incendio no se produjo en su local, sino en la sala vecina. Además, los abogados han denunciado que existe una operación por parte del PP y del PSOE para eludir su responsabilidad civil, la responsabilidad civil del ayuntamiento en el incendio, y que buena prueba de ello es que efectivamente aparecieron conjuntamente en rueda de prensa. La última hora es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha abierto diligencias por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente. Homicidio imprudente, repito, no fue un accidente, según ha confirmado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Empresarios haciendo pasta, saltándose la ley, políticos mirando para otro lado y medios de comunicación alimentando el sensacionalismo con telebasura. Las tragedias, como la de Murcia, suelen seguir este mismo patrón. Por eso es tan importante romper el cerco mediático y señalar claramente las responsabilidades. Gracias, Sara. A ti. Desde luego, los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local, ¿eh? En fin, me preguntábamos ¿para qué está la policía municipal? Pues para eso, ¿no? Para tener constancia si los locales que tienen que estar cerrados están abiertos o no, porque los ayuntamientos en España tienen policía municipal para esas cosas. En fin, Manu Levín. En fin. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. 4 ideas sobre el tratamiento mediático de este incendio que tiene responsables y que ha acabado con la vida de 13 personas. La primera: el elemento fundamental de la cobertura de las grandes empresas de comunicación sobre estas muertes es el morbo y la búsqueda de clics. En particular, 2 medios, Antena 3 y El Mundo. Antena 3, el último audio de una de las víctimas del incendio de la discoteca de Murcia. Mami, la amo, vamos a morir. El Mundo, el mensaje de una de las desaparecidas en el incendio de la discoteca de Murcia. Mami, la amo, vamos a morir. Estas noticias, por supuesto, se cuentan entre las más leídas de ambos medios, puro clickbait.
Nosotros no vamos a difundir este audio ni en este ni en ningún otro de nuestros programas, ni tampoco en Diario Red, porque nos parece una indecencia y una falta absoluta de rigor periodístico regodearse en el sufrimiento de una familia que ha sido víctima de esta negligencia, máxime cuando ese audio no aporta ningún dato relevante para esclarecer ni las causas del incendio ni sus responsables. Lo único que aporta es el morbo siniestro del dolor ajeno. Eso se lo dejamos a los buitres y demás carroñeros de la información que son capaces de lo que sea para colocar una pieza en la sección de lo más leído. ¡Qué asco! Para ponerla en lo más leído y también, lo que es más grave, para desviar la atención mediática y, por tanto, la conversación social hacia esos elementos macabros y de morbo, en lugar de hacia el esclarecimiento de las causas y los responsables de esta negligencia. Que, ojo, es verdad que el familiar de una de las víctimas reprodujo él mismo ese audio desde su móvil ante varios medios de comunicación que después se hicieron eco y lo sacaron, pero el problema no es de ese padre destrozado, claro que no, es de los medios que después lo cogen y lo cortan y lo difunden con titulares sensacionalistas, porque ahí es donde debería entrar, digo yo, la labor del periodismo, ¿no? En lo que toca a su responsabilidad para discernir qué información tiene sentido difundir por su valor informativo y cuál no, porque no aporta datos significativos. Y aquí, bueno, empezaron Antena 3 y El Mundo, pero después han ido detrás muchísimos otros medios. ABC, 20 Minutos, La Vanguardia, Telecinco, Infobae, News, El Español, La Razón, hasta la prensa deportiva. Y ahí es donde entra ya la competición por los clics. Y si ya lo han sacado 2 medios, pues ¿por qué no lo vamos a sacar también nosotros, ¿no? Los demás. Que si no, todo Dios irá a escucharlo a la web del Mundo y de Antena 3 y no a la mía. Bueno, esto es interesante también porque es un ejemplo más de que al final un medio que pretende ser serio tiene difícil competir con el tabloide y de cómo las malas prácticas de algunos acaban contaminando a todos los demás, a todo el periodismo en su conjunto. Y habría que señalar también, lo decía Pablo al principio en el editorial, en el artículo que leyó, que los mismos medios que publican ese audio resulta que no publican, vaya por Dios, qué casualidad, los audios de Florentino Pérez, por ejemplo, o los audios del Ferreras Gate, que sí que tienen valor informativo. Vaya que sí lo tienen, porque sirven para entender nada más y nada menos que cómo funciona este país. Pero esos audios, no, claro. Perro no come perro, ¿no? Que se suele decir. Aunque más que perros, esta gente parece más bien hienas o buitres. En fin. Segundo elemento de la cobertura mediática de todo este caso. Decía antes que centrar toda la atención en cosas como el famoso audio también tiene el efecto de opacar la que debería ser una información que sí que sirva para entender las causas y los sujetos e instituciones a los que cabría pedir responsabilidades por unas muertes que presuntamente, tal y como apunta el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que ya ha abierto diligencia sobre este caso, son homicidios imprudentes. Pero ese enfoque está prácticamente ausente de los medios de comunicación, eso sí, con honrosas excepciones. De hecho, muchas de las piezas que se pueden leer hoy, también se nos ha colado esto, lo decíamos al principio, en Diario Red, en la que hemos hecho nosotros, enmarcan lo sucedido con el término tragedia, ¿no? Ya explicamos aquí una vez que ese término pues da lugar a un marco mental en el que se entiende lo sucedido como algo inevitable y como algo carente de responsables, porque la tragedia es un género dramático griego en el que un personaje se enfrenta a un hecho fatal, digamos, determinado por el destino y por los dioses, ante el cual no puede hacer nada y no puede evitar y que escapa a su propia voluntad, ¿no? Es verdad que ese término pues lo usamos todos en el lenguaje común, no creo que tenga mala intención, ¿no? Cuando los medios lo usan, tampoco cuando lo hemos usado nosotros, ¿no? Se usa de forma inocente, pero bueno, aquí sabemos que el lenguaje produce marcos mentales, produce una determinada forma de entender la realidad y en este caso también es así, y aunque nadie tenga en la cabeza el origen del término tragedia, eso a un nivel profundo sí que influye en la forma en la que vemos las cosas y contribuye a que entendamos, por ejemplo, este incendio como algo que no tiene causas y que no tiene responsables, y no es así. Si un meteorito cae en la Tierra y nos extermina, eso es una tragedia. Si hay un incendio en un local que no tenía licencia, que no cumplía las medidas de seguridad, eso es algo diferente, que sí que tiene causas y que sí que tiene responsables. Así que bueno, estaremos también más cuidadosos para que en nuestro propio libro de estilo se incorpore esto, que yo creo que debería incorporarse en todos los medios, ¿no? Intentar evitar usar ese marco mental cuando se habla de cosas que sí que tienen causas y responsables. Respecto a esto último, básicamente algo que hacen muchos medios de comunicación y que seguramente es más grave que lo de usar ese término de forma inocente,
es que reproducen básicamente las excusas de todas las partes que aquí, pues lógicamente, se intentan lavar las manos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esta noticia de Radio Televisión Española. ¿Qué sucedió exactamente en el incendio de las discotecas de Murcia? Preguntas y respuestas. Y dice esta pieza: los dos locales afectados por el fuego, la Fonda Milagros y Teatre, carecían de autorización para la actividad desde enero de 2022, según ha explicado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, por lo que el consistorio se va a personar como acusación en la investigación. El colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de la Fonda Milagros, ¿qué importará que sea colombiano, no? Me pregunto yo, aseguró este lunes, según recoge EFE, que nunca le notificaron el cese de la actividad del local, pese a que las autoridades dijeron que tenía una orden de cierre desde enero de 2022. El responsable de la discoteca La Fonda tenía un contrato de arrendamiento con Teatre SL, propietario de las 3 salas siniestradas. El abogado Francisco Adán, que representa a este empresario, ha dicho que su cliente ha perdido en el incendio toda la documentación relativa a la Fonda Milagros, pero que en cualquier caso no tenía conocimiento ni documentación alguna sobre la orden de cierre y la suspensión de la licencia. Adán ha negado que el origen del fuego fuera su local, porque de las manifestaciones recabadas de su cliente y de otros supervivientes, las llamas empezaron en los palcos de la parte superior de Teatre. Antes, la portavoz de Teatre afirmaba en La Hora de la 1 que el local tenía todo en regla y había pasado sus inspecciones anuales respecto a medidas de seguridad como extintores, bomba de agua por si hay un incendio y aspersores, y contaba con un aforo de 700 personas. Ah, bueno, pues nada, entonces, si uno lee lo que dice Radio Televisión Española, nadie tiene la culpa. Es obvio que los posibles responsables intentarán defenderse judicialmente y que construirán sus versiones. Pero quizá, digo yo, el papel del periodismo ante un suceso como este no debería ser simplemente el de repetir acríticamente las estrategias de defensa de cada cual, ¿no? Claro. Y además es llamativo, este es el tercer elemento que quería comentar, que se obvie que es la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de Murcia, quien debía haber hecho su trabajo para clausurar esas discotecas que no tenían licencia, ¿no? Porque la responsabilidad en materias de inspección y de licencias es de la Corporación Municipal. Pero, lejos de plantear eso, lo que se hace es naturalizar la estrategia del Ayuntamiento de Murcia, del PP. El consistorio se va a personar como acusación en la investigación, decía Radio Televisión Española. El consistorio se va a personar como acusación. Pero si eran ellos los que tenían que haber cerrado esos locales. Claro, es que es eso, es que se presenta al que quizás sea el responsable último de lo sucedido por no hacer cumplir las órdenes administrativas, que es el Ayuntamiento de Murcia, como el que va a acusar, la acusación popular. Y no se le pone ningún pero a esto y, por lo tanto, se le exime de responsabilidad al Ayuntamiento. Y dicho sea de paso, es tremendo y es muy representativo de cómo es este mundo en el que vivimos, que cuando se trata de echar a una anciana de su casa para que se la quede el banco, ahí las normas se hacen cumplir rapidito y se manda a 50 antidisturbios a dar palos a quien se ponga por delante si es necesario, o para quitarle la mercancía a un mantero que no tiene para comer. Para eso las normas sí que se hacen cumplir, ¿verdad? Pero para cerrarle un jugoso negocio a un empresario sin licencia, eso ya tal, y encima la mayoría de los medios miran hacia otro lado. Quizá habría que preguntarse si esa voluntad mediática de no cargar las tintas contra el Ayuntamiento y el PP de Murcia, evitando señalar la contradicción evidente que supone que ellos quieran ser aquí la acusación en lugar de los acusados, pues quizá tiene algo que ver con la cantidad de pasta en publicidad institucional que dan los medios y las instituciones murcianas gobernadas por la derecha. 4 millones de euros solo en 2022, según el Plan Oficial de Comunicación y Publicidad Institucional de la región de Murcia. Ahí queda el dato. Cuarto y último elemento que quería comentar sobre esto y que va más allá de este caso en concreto porque tiene que ver con una línea más amplia que caracteriza el discurso mediático general en este país. Porque podemos encontrar decenas de piezas precisamente en medios como Antena 3 o en diarios como El Mundo planteando que las inspecciones están muy mal porque ahogan la economía, que pobrecitos los empresarios del campo, por ejemplo, a los que el malvado gobierno asfixia con sus inspectores de seguridad y de trabajo, 3 muertos al día en España por accidentes laborales, y bueno, que hay que desregular la economía, que hay que dejar a los ricos y a las patronales que hagan negocios sin tanta norma y sin tanta tontería, ¿no? Vamos, que esta gente te publicaría el audio de la madre de un trabajador fallecido en un accidente laboral llorando en el cementerio y en la noticia siguiente te diría que fuera las inspecciones de trabajo. Bueno, pues todo ese discurso mediático encaminado a defender siempre los chanchullos de los de arriba, también es, creo yo, una cooperación necesaria para que después acaben pasando cosas como esta. Cuando escuchen a las grandes empresas mediáticas decir que muy mal las regulaciones y las inspecciones, acuérdense de lo que ha pasado en Murcia. Gracias, Manu. No hay ningún expediente ni ningún conocimiento, por supuesto, por parte de este concejal en estos 3 meses
no hay ningún documento, oficio administrativo donde se ponga de relieve esta situación de incumplimiento de la orden de apertura, porque se entendía todo ya finiquitado. Ina Finogénova. Cambiemos de tema. Argentina. Vamos a Argentina. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Un yate de lujo frente a la Costa del Sol, vino espumante, un almuerzo con langostinos frente al Mediterráneo, un reloj Rolex de regalo y un bolso de Louis Vuitton. Unas vacaciones idílicas para pijos con cosas de pijos, como los llaman aquí en España, y en otros lugares son fresas, cifrinos, aniñados o chetos, que quizá es el término más adecuado en este caso. Verán por qué. Lujo, excesos, vulgaridad y presumir de ello en redes sociales. Sin esto último es como si no hubiera pasado, así que es una parte indispensable. En la cabeza de la influencer argentina Sofía Clerici, todo era espectacular y colgarlo en redes, el gran remate a su viaje de ensueño. De manera que el fin de semana pasado publicó en su Instagram unas fotografías y unas stories de todos esos atributos de la ostentación más casposa que les acabo de enumerar. Su New Bebé de Louis Vuitton, su regalo especial de Happy Birthday de Rolex, sus cheers con copas de champán. En algunos posteos salía con una pareja y en otros esa pareja estaba etiquetada @M.Insaurralde. ¿Y quién es el afortunado acompañante de Sofía? En aquel momento jefe y a estas alturas ya ex jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Martín Insaurralde, un funcionario público que antes de acompañar a Axel Kicillof en la jefatura del gobierno de la provincia fue alcalde de la localidad de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, uno de los lugares con más pobreza en el país. De hecho, en estas elecciones se presentaba para ser concejal de la misma localidad. Pues por lo que parece le habrán salido carísimas, ¿no?, estas vacaciones al compañero Martín Insaurralde, ¿no? Solamente alquilar ese yate cuesta, según El País, más de 8.000 euros al día. El New Bebé de Louis Vuitton, pues unos 1.500 euros. Los Rolex de ese modelo que sale en la foto, gracias a Sofía Clerici por colocarlo tan cuidadosamente para que todo salga en la foto y sea perfectamente reconocible y catalogable, pues más de 3.000 euros. El champán, suponemos que no es un cava de 4 euros de un supermercado cualquiera de Marbella, dicen que de hecho es francés, pero eso no es lo más importante. Todo ello le costó a Martín Insaurralde su propio cargo, ya que presentó la renuncia horas después de que se publicaran los posts el mismo sábado por la noche, y también le costó el repudio y la bronca nacional, no solo por parte de la oposición, sino por parte de la propia militancia peronista y kirchnerista, y la incertidumbre acerca de cómo le puede salpicar este escándalo a la campaña de Sergio Massa y también a la imagen de Kicillof, uno de los jóvenes valores del peronismo en el que muchos progresistas tienen depositadas sus esperanzas futuras. Claro, es que más allá de todo eso, imaginen el empujón que podría suponer para un envalentonadísimo Javier Milei y todo esto, ¿no?, que se ha debido relamer con el escándalo pensando que no podían hacerle mejor la campaña sus propios rivales políticos. Ya no tiene ni que hablar, ni que pedir que se vayan a gritos, ni sacar la motosierra. Ya se bastan solitos sus adversarios para hacerle el trabajo, parece. Total, el escándalo estalló a unas horas del debate presidencial en plena recta final de la campaña electoral y pocos días después de que se conociera que la pobreza en Argentina aumentó al 40,1% y en algunas localidades del Gran Buenos Aires al 47%. Las reacciones ya las pueden imaginar. Sofía Clerici borró las imágenes y cerró su cuenta de Instagram después de justificar que el barco era de un amigo de su hermana, que se lo prestaron por un día y que los bolsos y los relojes que en el post venían etiquetados como regalo especial de Happy Birthday se los compró ella misma. Y si nos fijamos en la declaración del patrimonio de Insaurralde, pues más le vale que su acompañante se comprara solita todo eso, porque vamos, solo para poder costear el reloj tendría que trabajar un mes entero sin pagar ni una botella de agua. Ni mucho menos una botella de champán francés, claro. Eso es, su sueldo antes de renunciar equivalía a unos $3.000 mensuales al cambio oficial. Posee solo una vivienda y antes de tomarse sus vacaciones en ese barco supuestamente prestado por la pareja de la hermana de la novia, había pasado por un proceso de divorcio costoso. Todo ello alimentó el debate sobre la corrupción en el seno del kirchnerismo, que medios como Clarín, La Nación y el macrismo en general
general sostienen desde hace décadas. Ríos de tinta para informar sobre supuestas bóvedas de dólares cuyo rastro no se encontró ni excavando en la zona cercana a la casa de los Kirchner, horas de debates, discusiones y discursos sobre la supuesta ruta del dinero K, una ruta perdida aparentemente porque ni una miserable cuenta en Granadina se encontraron. ¿Quién podía haber imaginado que el regalito para volver a hablar de la corrupción sistémica se lo daría Insaurralde en plena campaña electoral y con la ultraderecha a un paso de la presidencia? Pues sí, qué mejor momento para hablar de que todos los políticos son iguales y de que todas son ovejas negras y que hay que echarlos a todos, se ha cubierto de gloria. Y lo hicieron desde el macrismo y desde los sectores afines a Milei, mientras el propio Milei aprovechó de paso para cargar contra el gasto público. También se especuló sobre un posible montaje. Muchos se preguntaron si a la modelo la podían haber contratado para que sacara algo así 24 horas antes del primer debate presidencial. Vamos, que se intentó señalar a una mujer, Qué como mala. siempre, una mujer que no es además funcionaria pública, que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad frente a los contribuyentes y que nos puede gustar más o menos su estrategia en redes sociales o su ostentación, pero definitivamente ese no es el problema. Efectivamente. La situación deja 3 cuestiones a gestionar. Primero, el profundo asco que se siente hacia un político supuestamente de izquierdas corrupto, que en cualquier lugar del mundo generaría tremenda bronca, pero en un país con casi la mitad de la población en la pobreza, una inflación de más del 120% interanual y una ultraderecha con posibilidades reales de gobernar, no solo genera indignación, le quita cualquier atisbo de esperanza e ilusión a los militantes, muchos de los cuales se las tienen que apañar para llegar a fin de mes, y a los que ya les costaba lo suyo apoyar a un candidato como Massa. Segundo, las implicaciones de este disparo en el pie de toda la izquierda, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, todavía las desconocemos. Massa enfrenta una elección muy reñida y la reelección de Axel Kicillof en la provincia tampoco está asegurada. La provincia de Buenos Aires es el bastión del kirchnerismo. En las primarias de mediados de agosto, Milei ganó en 16 de las 24 provincias, pero no en esta. En principio, a Massa no le acorralaron tanto con este tema durante el debate presidencial que se celebró el domingo. Él mismo se pronunció sobre el escándalo y dio por zanjado el asunto porque Insaurralde renunció como jefe de gabinete de Kicillof y como candidato a concejal. Vamos a escucharlo. Ahí hablé, bueno, con todos los que sentí que tenía que hablar, conté qué era lo que pensaba que había que hacer y bueno, y a la noche Martín renunció y de alguna manera destrabó una situación, creo que un error grave y de alguna manera tuvo que pagar con la renuncia, ¿no? Pero la renuncia y la renuncia a la candidatura hoy. Que fue casi, que en realidad fue pedido tuyo la renuncia a la candidatura ayer cuando terminó el debate. Sí, pero porque de alguna manera despeja esta idea de que acá no pasa nada, ¿viste? Porque mientras tanto Pepín sigue 1000 días prófugo, ¿viste? Y no somos todos lo mismo, no somos todos lo mismo, Jorge. La verdad, no somos todos lo mismo. Entonces, de alguna manera me parece que lo que había era que mostrarle a la sociedad que no somos todos lo mismo, que, digamos, frente a un error se paga, digamos, se responde, se da respuesta a la sociedad. I'm not a crock, no soy un chorizo, dijo Richard Nixon. No somos todos lo mismo, repite Massa varias veces. Sabe perfectamente el poderosísimo arma que se le dio a la derecha con eso. Aunque no sean todos lo mismo, va a ser difícil demostrarlo. Y esta precisamente es la tercera cuestión a gestionar, ya la mencionaste también por encima. Esta caricatura, además de dar la más profunda de las vergüenzas ajenas, alimenta aún más la idea de que son todos lo mismo y que la renuncia de uno no es suficiente. Justo eso, la antipolítica. El yate hundió la carrera de Insaurralde, pero no sabemos a quién más puede arrastrar porque le dio alas a los discursos del todos son iguales, todo está perdido, no hay nada que hacer, se necesita un reinicio completo, hay que echarlos a todos. Y en Argentina ya sabemos quién reivindica todo esto. Veremos cuántos más adeptos rascará a partir de ahora. Veremos lo que pasa. Muchas gracias, compañera. El debate tenía una dinámica muy enfocada al tema económico y muy enfocada al tema educación y al tema de derechos humanos y convivencia democrática. Y que entonces era como difícil no meter otros temas.
Bueno, hoy contamos con Raúl Solín, compañero de esta casa. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿ustedes? Has seguido muy de cerca la cobertura mediática que ha tenido, digamos, el incendio en Murcia, varios muertos, muchos heridos, una posición poco presentable por parte del ayuntamiento. ¿Cómo juzgarías? ¿Cuál es tu análisis de cómo han actuado los medios en Murcia? Bueno, yo primero creo que se nos pasa por alto que no estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la raza. Es población migrante, la zona en la que se ha desarrollado este accidente era una zona frecuentada sobre todo por la población latina, migrante, y es curioso que el ayuntamiento haya dejado de velar por la seguridad en una zona llena de migrantes. La pregunta es, ¿hubiera ocurrido lo mismo en una zona donde de marcha, de diversión, de entretenimiento, frecuentada por las rentas altas o por el pijerío, entre comillas, de Murcia? Pues yo creo que no. Y después también hay otra cosa que en el análisis que creo que tampoco se ha tenido en cuenta, que es que el empresario dueño, que se llama Inglés Rojo, que ha estado en prisión por estafar a la gente con un audífono que lo vendió por 200.000 euros a través de un crédito, es un famoso conocido en el entorno, y la pregunta es, hemos convertido a los empresarios de la hostelería, a los hosteleros, y eso ha servido mucho la pandemia, para convertirlos en los nuevos señores feudales. Por lo tanto, esta gente tiene un patente de corso, una legitimidad que permiten, a través de los vínculos que tienen con las administraciones públicas, pues saltarse los controles, postergar las multas, que se las retiren, en fin, porque al final presionan muy fuerte y en ciudades que han quedado sin industrias, que básicamente dependen, y Murcia es un sitio paradigmático de ese modelo de desarrollo, que están expuestas exclusivamente al modelo servicio, al modelo turístico, pues estos son los nuevos señores feudales de nuestras sociedades. Por ejemplo, en Sevilla, que es donde yo vivo, en la época de la pandemia, alargar las licencias de los veladores, que son las terrazas que aquí se llaman veladores. Bueno, pues las han ampliado porque la presión de la hostelería ha sido tan fuerte que el ayuntamiento no ha podido retrotraer la medida antes de la pandemia. Entonces yo creo que aquí se dan muchísimos análisis. Después, a nivel mediático, pues pasa lo que pasa siempre cuando hay una tragedia, que los medios de comunicación, en lugar de informar de lo importante, informan de lo impactante. En lugar de ofrecer la información para dar un servicio público a la gente que sirva para encontrar a los desaparecidos, para que se haga justicia con lo que ha ocurrido y para dar información que sea razonablemente útil para la gente, en lugar de eso se informa de aquello que impacta y que va directamente enfocado a la emocionalidad y que provoca, evidentemente, pues un clic rápido, que además eso después se convierte en una recaudación de dinero, porque no nos olvidemos que los medios, la mayoría de su publicidad va dependiendo del nivel de visita de los artículos. Por lo tanto, si tienes un banner en la página y ha tenido 45.000 visitas, pues vas a ganar muchísimo más que si gana 5.000. Y después también creo que se da otro tema en el análisis, que es que España es de los pocos países que no tiene una ley de medios. Es decir, el artículo 20 de la Constitución, que establece cuáles son la libertad de prensa y el derecho a la información, cuando el legislador en las Cortes Constituyentes incluye el artículo 20, el legislador pretendía que posteriormente se desarrollara a través de una ley orgánica que permitiera establecer cuáles son los límites de la libertad de prensa y cuáles son las garantías del derecho a la información. Y eso no se ha hecho todavía en 45 años de democracia, porque ningún gobierno le quiere poner el cascabel al gato, ningún gobierno se quiere enfrentar con los poderes mediáticos, a los que hay que decirles que tienen obligaciones, que tienen libertad, por supuesto, para informar, pero también tienen obligaciones. Entonces, pues lo que tenemos es una ley general de comunicación que depende un poco de la OCMV y del mercado para la competencia, pero que es una serie de infracciones administrativas que no valen para nada, pero no hay una ley que tipifique que el derecho a la libertad de prensa no vale todo y hay que respetar pues ciertas cosas. Y si no se respeta, pues tiene que haber una serie de mecanismos para multar, pero no solamente como una multa administrativa,
incluso para cerrar un medio. No hay que tener miedo a hablar de hay que cerrar medios. Los medios de comunicación no son empresas privadas, son empresas de gestión privada, pero que están cumpliendo una función y un derecho fundamental, como es el artículo 20 de la Constitución española, y entonces es una concesión que el Estado le hace a esos medios. Por lo tanto, es un servicio público. Da igual que no sea una televisión pública. Las televisiones privadas también tienen obligación de informar en virtud de un servicio público. Y si eso no se está cumpliendo, el Estado tiene que garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, porque es el derecho a la información. Son los ciudadanos los que tienen derecho a recibir información veraz, no las empresas el derecho a mentir. O sea, la libertad no puede servir para mentir, para calumniar o para convertir una tragedia como la que ha ocurrido en un escenario de emocionalidad donde están vulnerando cualquier dignidad de las personas fallecidas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos temas en los que entrar, pero yo creo que la elaboración de una ley de medios me parece que es fundamental, que además no entiendo, bueno, sí lo entiendo, cómo las asociaciones de la prensa no inciden en la necesidad de avanzar hacia una ley de medios, pues que una ley de medios que podría también democratizar la estructura de la propiedad de medios de comunicación en España. O sea, no puede ser que el 80% de todo lo que se ve, de todo lo que se oye y de todo lo que se lee también en libros, porque las editoriales al final es una rama más de los medios de comunicación, dependan de 2, de 3, de 4, de 2 grupos empresariales. Entonces, eso no puede ser, no puede estar concentrado un derecho fundamental en 2 grandes propietarios. O sea, es que no es democrático. Raúl Solís, cristalino, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a ustedes. Hasta luego. Llegamos al final, os vamos a dejar con un tema que ya ha sonado alguna vez en La Base, pero es que es tan bueno que queremos volver a ponerlo, de la Polla Records, Revistas del Corazón. Hasta mañana.